¿Podemos dar inicio? Arranquemos, ¿cierto? Sí, señor, ya puede iniciar. Doctor Oliva, no le escuchamos. Hay un sonido del fondo de niños. Son los niños. Ok. ¿Arrancamos entonces? Ya. Sí, señora, ya pueden iniciar. Buenas tardes a todos los presentes en este momento en nuestra sala, en este foro sobre los temas arancelarios que hoy nos van a explicar la firma de abogados 1493. Yo soy Oliva de Granados, directora de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, y es un placer para las cámaras que estamos también apoyando este evento, la Cámara Colombo-Peruana, la Cámara Colombo-Boliviana y la Cámara Colombo-Ecuatoriana, que hace algunos 2 meses nos reunimos con el doctor Jairo Malaver y pensamos en desarrollar este evento que siempre es tan importante para todos nuestros empresarios, conocer cuáles son estas medidas arancelarias, esta actualidad arancelaria entre la comunidad del Pacto Andino, y esperamos que esto sea del mayor provecho para todos ustedes. Quiero contarles que la firma 1493 Abogados es una firma con presencia en Bogotá, Colombia, y Beijing, en China, cuyo enfoque en la internacionalización y el derecho de los negocios les ha permitido durante los últimos 8 años formular estrategias de expansión de mercados y cumplimiento de regulatorio para las empresas y emprendedores, entre ellas el diseño e implementación de estrategias relacionadas con medidas arancelarias y no arancelarias. Hoy va a estar con nosotros el doctor Andrés Cárdenas, que es socio fundador de 1493, reside en China, en donde lidera el escritorio asiático de la firma 1493. Fue negociador por el gobierno colombiano en materias comerciales y de inversión ante foros como la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, y es el director de la línea de investigación, contratación y resolución de controversias internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Y nuestro siguiente conferencista, el doctor Jairo Malaver, asociado y gerente de 1493 Abogados, lidera la práctica de comercio internacional y defensa comercial de la firma. Jairo se desempeñó en el sector público como superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Desempeñando este cargo nos conocimos con el doctor Jairo Malaver. Fue representante del gobierno ante distintos foros en materia de medidas no arancelarias. Es también profesor universitario en asuntos de protección al consumidor y regulación económica de bienes y servicios en distintas universidades de Colombia. Así que buenas tardes, empezamos esta charla y los dejo entonces con el doctor Andrés Cárdenas. Doctor Andrés, tiene apagado el micrófono. Listo. Ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Oliva. Bueno, hoy nos ocupa un tema muy interesante. Queremos saludar primero a los agregados comerciales de las embajadas, de la Embajada de Ecuador, de Perú,
de Bolivia. Gracias por acompañarnos. Queremos darle un saludo muy especial a usted, doctor Oliva, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Usted ha sido una gran apoyadora en este proceso de hacer este webinar. También en el camino se fueron sumando las cámaras colombo-peruana y colombo-boliviana, y por eso queremos saludar al doctor Luis Alfonso Chalá, director de la Cámara colombo-peruana, y a la doctora Mónica Hartman, director de la Cámara colombo-boliviana, y desde luego a todos ustedes, empresarios en cada uno de estos países, empresarios de la región. El propósito de la charla de hoy es mostrar cómo en la región andina existen herramientas arancelarias y no arancelarias que pueden llegar a apoyar el proceso de reactivación económica a la que todos nos vemos abocados por la coyuntura. En primer lugar, vamos a hablarles muy brevemente de las medidas arancelarias y después el doctor Jairo Malaver les va a hablar sobre medidas no arancelarias, lo que tomará la mayor parte de esta presentación. Entonces, cuando nos acercamos al tema de comunidad andina o a cualquier proceso de integración, podemos representarlo en un diagrama de Venn para decir que esto es un tema paulatino, es un tema en donde se van tomando ciertas medidas que inician típicamente con una zona de libre comercio, en donde se da la eliminación recíproca de aranceles dentro del territorio de los países, de las economías que hagan parte de esta zona, y también se remueven obstáculos al comercio. Paso siguiente, se da normalmente una unión aduanera, la adopción de un arancel externo común, digamos que esa es la característica. Digamos que en este punto, con sus bemoles, con las particularidades del desarrollo histórico que ha tenido la comunidad andina desde 1969, digamos que le merece el rótulo de unión aduanera, pero pues con unos componentes un poco más de zona de libre comercio, pero también con una institucionalidad que incluso la podría llegar a acercar más hacia una unión económica. Pero si pensamos en esas escalas de la integración económica, vemos que también se da la posibilidad del mercado común, en donde ya hay un libre movimiento de factores de producción. Estamos hablando de comercio, de bienes, servicios, de capitales, de inversión, de personas, de negocios. Y finalmente, pues la unión económica, en donde ya hay una armonización de la política exterior de los países. Pero todo esto para decirles que estamos parados en la comunidad andina. Cuando se gestó esta charla, y lo decía bien la doctora Oliva, digamos que muy del ingenio del doctor Jairo Malaver y la doctora Oliva, empezaron a trabajar en esto, nos hicieron la propuesta en la firma de avanzar en un tema como estos, y se fueron sumando Perú y Bolivia. Y esto nos llevó a que perdón un segundo que me están diciendo que no he compartido la presentación. Un segundo, retomamos. Listo, ahora sí estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor, por el chat? Doctor Andrés, sí está compartiendo, pero entonces póngala ya en pantalla completa. Muy bien, listo. Entonces retomamos, decíamos acá, el proceso de integración en el diagrama de Venn. Comentábamos zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica, para decir que la comunidad andina constituye una unión aduanera, incluso ya notificada ante la OMC desde los 90. En este proceso de integración, digamos que
La comunidad andina empezó con una zona de libre comercio, una lista de desgravación que se fue dando paulatinamente, todo el mercado intracomunitario logró la desgravación de sus bienes de manufactura. Progresivamente fuimos viendo un retroceso en el tema del arancel externo común, lo que valió en el 2006, por ejemplo, la salida de Venezuela. Pero digamos que más allá de eso, uno quisiera destacar de la comunidad andina que ha tenido unos logros importantísimos. Desde el 69, con el Acuerdo de Cartagena, empezó esta idea regional de integración. En el 71 ya teníamos un verdadero acuerdo para evitar la doble imposición y que funciona bastante bien. Y así sucesivamente podemos ir viendo distintos periodos en donde ya pasamos del Acuerdo de Cartagena al de Comunidad Andina y hoy en día vemos una normatividad importante, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual y también un sistema de calidad robusto que busca cuidar la vida y la salud del consumidor andino. De esto se va a ocupar el doctor Jairo Malaver. Entonces me devuelvo en esa línea de tiempo y en los 90s empieza una expedición de una normatividad alrededor de medidas arancelarias, digamos que dirigidas, medidas arancelarias dirigidas a corregir precios desleales de importaciones o dirigidas a que se pueda recomponer la rama de producción andina. Y en materia de institucionalidad, la comunidad andina tiene una arquitectura interesante y además bastante efectiva. Yo aquí quiero hacerles un paréntesis porque en realidad en materia de defensa comercial, en materia de antidumping y de salvaguardias, no ha habido en sí un desarrollo jurisprudencial robusto, sobre todo con terceras economías. Pero les quiero contar una experiencia que va a representar muy bien el mensaje que queremos dejarles en esta primera etapa del webinar. Hace 2, 3 años tuvimos un arbitraje muy difícil en la oficina, un arbitraje en donde teníamos un único árbitro y notábamos desde muy temprano en el proceso que el árbitro tenía bastante simpatía por la contraparte y dijimos, hombre, aquí esto va a ser un tema difícil de sacar adelante. Vimos qué oportunidades teníamos anticipando por si había un laudo desfavorable y encontramos en la comunidad andina un camino muy efectivo e interesante, que es la consulta prejudicial que debe hacerse al Tribunal Andino de Justicia cuando quiera que se va a aplicar una norma andina por parte de un juez nacional. Pues bien, nosotros desde muy iniciado el arbitraje le solicitamos expresamente al tribunal que aplicara la decisión 486 porque están involucrados temas de propiedad intelectual. Más adelante en el arbitraje le solicitamos formalmente que pidiera la interpretación prejudicial andina. El tribunal no lo hizo y finalmente eso llevó a que el laudo, que salió desfavorable a los intereses de nuestro cliente, fuera anulado por un tribunal local colombiano, pero invocando normas andinas. Digamos que ahí la norma andina es muy clara y si no se hace la interpretación prejudicial, por defensa de los intereses comunitarios de la armonización del derecho, se debe anular el laudo. Y digamos que esa causal de nulidad entra a complementar las causales de los derechos nacionales. Y lo que les quiero representar con esto es que si bien uno ha podido ver que en la comunidad andina en algunos temas ha habido un retroceso, la verdad es que ya hay una arquitectura definida, la verdad es que ya hay unos instrumentos bien concebidos que sabiéndolos emplear pueden llegar a ser muy efectivos a la hora de crear estrategias de expansión regional. Y es el mensaje que les queremos dejar hoy. En los 90s ya contamos con decisiones de la comunidad andina que tratan sobre defensa comercial. Y esa arquitectura, esa normatividad e institucionalidad que ya existe puede ser de bastante utilidad
a la hora de la reactivación económica. Lo vamos a pasar a ver en la siguiente diapositiva. Digamos que acá ya este diagrama de Venn nos representa directamente digamos que los niveles de derecho que se generan por este proceso de integración. Tenemos primero ese derecho local de los Estados miembros, y nos estamos refiriendo en estos momentos a Perú, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia. Tenemos en segundo lugar el derecho comunitario, del cual van a ser parte las decisiones que venimos comentando sobre defensa comercial. Y finalmente tenemos la relación de esa comunidad andina con terceros países. Entonces, paulatinamente vamos a ver con qué instrumentos contamos para hacer frente a estos momentos de reactivación económica. Veamos primero en cuanto a Estados miembros, los decretos 1750 de 2015 y otros decretos sobre salvaguardias en Colombia, el primero sobre antidumping. De pronto una consideración especial merece el 1407, que es una figura muy colombiana de permitir un proceso express de salvaguardia en donde siempre que no se vaya a superar el umbral, el arancel consolidado, reportado de Colombia ante la OMC, que es del 35%, podrá iniciarse esta investigación ante países con los que Colombia no cuente con acuerdos comerciales. Bueno, es un decreto relativamente criticado en Colombia porque pues los términos son muy rápidos, pero existe. Y de la mano de eso tenemos el decreto de salvaguardias general, el 152, el decreto 1750-2015 sobre antidumping, que justamente está siendo objeto de revisión por la oficina encargada del Ministerio de Comercio para una eventual reforma. La reforma busca en esencia disminuir los tiempos de los procesos de la salvaguardia. Tenemos en Perú los decretos supremos también de antidumping, salvaguardias, en temas también de subvenciones. Son normas, una de 2003, otra muy reciente. También si vemos los contenidos de las normas, son sistemas bastante bien desarrollados en cuanto a procedimiento y en cuanto a que recogen lo que se utiliza en estos tipos de procedimientos. Sucede algo parecido con Ecuador, en donde tenemos la ley de comercio exterior, y esto desciende pues a una resolución en donde ya se establece el procedimiento específico para los asuntos de defensa comercial. Y finalmente Bolivia, que tiene su decreto supremo. De pronto este puede ser la normatividad más antigua que tienen los países de la comunidad, y los procesos no están tan decantados como si en el resto de la región andina, pero como tal son normatividades que funcionan para la defensa comercial. Digamos que esto a nivel nacional, los usuarios o los empresarios pueden presentar sus solicitudes de investigación contra terceros países, justamente cuando salga la decisión en donde uno de los gobiernos nacionales decida, por ejemplo, establecer por la vía de una salvaguardia un sobrearancel para buscar la recuperación de una rama de producción nacional de uno de estos países. Justamente ahí es donde va a aparecer la primera etapa del derecho comunitario. En cuanto a derecho comunitario, es interesante ver que tenemos unas normas intracomunitarias, es decir, que se van a dedicar realmente a las relaciones de intercambio comercial entre los países miembros de la comunidad andina. Primero, la decisión 389, que es justamente ese acuerdo de Cartagena, ya convertido hacia la nueva CAN, en donde pasa a tener este nombre de comunidad andina, pero previo a eso ya tenemos la decisión 284, que versa sobre las restricciones a las exportaciones intracomunitarias, y las demás decisiones 474, 415, 456 y 457, que son temas de salvaguardias, unos renglones muy específicos en materia de textiles y vestidos, y otros en temas agropecuarios, y finalmente pues la 457 sobre antidumping y subvenciones dentro de las relaciones que se dan entre los países de la comunidad andina. Ahí básicamente lo que se hace es que se
se deben notificar de las decisiones que se van a tomar antes de ser adoptadas para que la Secretaría de la CAN entre y dé un pronunciamiento. También se pueden tomar, digamos, unas decisiones de emergencia que van a ser controladas con posterioridad por esta Secretaría General. Y finalmente, digamos que esto es lo que el mensaje que nos interesa dejarles a ustedes, empresarios, y a las cámaras de comercio. Tenemos las decisiones 452 y 283. Y fíjense que aquí ya entramos a la esfera de la relación de la comunidad andina con terceros países. Es decir, que estos dos instrumentos se pueden usar perfectamente para entrar a corregir los precios y las cantidades de importaciones que ingresan de terceros países a la comunidad. En cuanto a la decisión 452, debemos decir pues, que esto es un mecanismo de salvaguardia. Aquí pues, el mercado objetivo que se va a analizar es el de los países solicitantes de la CAN. El decreto nos pone un umbral para que se pueda considerar que hay una presencia importante de importaciones. Estas deben tener al menos un 40% de participación dentro de los mercados nacionales de los países de la CAN. Para el caso específico de Bolivia, establece un umbral en el 30% y pues tendrá que probarse lo que es usual en estos procesos. De una parte, el aumento en volumen de importaciones, la disminución del precio de las importaciones, una afectación a la rama de producción andina. Aquí ya no estamos hablando de la consideración de solamente un mercado nacional, no es que todos los países de la comunidad andina tengan que presentar de manera conjunta la solicitud, pero para que haga sentido tendrían que ser por lo menos 2 países miembros de la comunidad, porque de otra manera, pues el camino más fácil sería ir simplemente por los trámites internos que ofrecen cada una de las legislaciones. Pero si ya tenemos por lo menos a 2 países, se puede presentar la solicitud. Allí mismo, pues tiene que salir un plan de mejoramiento de esa rama de producción de la comunidad andina y se puede establecer ese sobrearancel por periodos de 3 años renovables hasta 3 años más. ¿Qué tiene interesante el trámite andino? Es realmente breve. Si uno ve los tiempos que se establecen, son incluso inferiores a los que ahora, por ejemplo, les comentaba que Colombia está modificando el decreto 1750 sobre antidumping justamente para hacer más rápidos los plazos, y con todo y eso los plazos de la CAN son más expeditos. Entonces ahí hay una alternativa interesante. Existe también la posibilidad de que se decreten las salvaguardias como medidas provisionales, siempre que se registre que puede haber un daño irreparable de no tomarse la medida, la Secretaría puede decretarla inmediatamente. Otros aspectos que tenemos que ver, como es usual en estos procedimientos, es ver la identidad que existe o la similaridad que existe entre los productos, entre el producto producido en los países de la comunidad andina y el producto investigado originario de un tercer país. Esa similaridad se va a contrastar desde un punto de vista de su proceso de producción, de sus condiciones físicas, sus condiciones químicas, e incluso pues lo vamos a ver cuando no sean completamente idénticos, pues se puede llegar a hacer un examen de sustituibilidad, queriendo decir con esto que sean bienes que tengan una aplicación parecida dentro del mercado. Entonces, acá tenemos un verdadero esquema que puede servir bastante bien para que se tomen medidas regionales para permitir que un plan de mejora a la rama de producción nacional. De otro lado tenemos la decisión 283 sobre antidumping y subvenciones. Digamos que acá ya entramos a un tema donde se habla de la deslealtad de un precio. Digamos que aquí ya hay que comprobar un elemento que podríamos decir que detrás de esto pues hay prácticas no admitidas por el comercio internacional.
Todas las ponderaciones van a ser parecidas a las de la salvaguardia. Me parece importante que podamos decir, para efectos de una estrategia regional para hacer frente a importaciones a bajos precios en condiciones de deslealtad, que el antidumping respecto a la salvaguardia abre una posibilidad adicional. Digamos que tanto la salvaguardia como el antidumping, que están diseñados para corregir el daño que se esté generando a la rama de producción regional o andina, y también están diseñados para prevenir la amenaza de daño. Digamos que estos son escenarios comunes entre salvaguardia y antidumping. Sí, el antidumping trae una hipótesis adicional y tiene que ver con el retraso importante. El retraso importante se presenta cuando se acredita que una industria puede nacer, digamos que ya se han dispuesto todas las inversiones, todos los desarrollos técnicos, se cuenta con una capacidad instalada suficiente para abastecer una parte importante, significativa de los mercados nacionales. Sin embargo, la producción no se puede iniciar a causa de las importaciones que entran con precios desleales. Digamos que esto abre alternativas, ahorita que estamos hablando del nearshoring, reshoring, todas las decisiones empresariales que se están tomando alrededor de abaratar costos de producción y hacer frente a esta recomposición global, fruto de la coyuntura casi estructural que estamos viviendo, aparece como una alternativa interesante para actores que estaban tratando de entrar al mercado o que entran a hacer una apuesta a un mercado regional como el andino, considerar la idea de un retraso importante. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podría llegarse a establecer que hay la viabilidad para optar por uno de los caminos mencionados, fuera por una salvaguardia, por un antidumping, por un proceso para corregir una subvención? En general, y nos lo dice la norma andina, toca revisar el volumen de importaciones y el precio de importaciones con 3 años de anticipación. Digamos que en estos procesos a nivel técnico se revisa un periodo de investigación y un periodo crítico. Digamos que el periodo de investigación nos va a mostrar lo que en las decisiones andinas se conoce como el ritmo de las importaciones, es decir, ese comportamiento histórico. Y ese periodo crítico, que generalmente van a ser los últimos 6 meses, nos van a mostrar cuáles son las tendencias, cómo se puede esperar que siga comportándose las importaciones. Entonces, ese es un primer análisis que valdría la pena hacer por industrias. La información, pues realmente es producida por cada una de las autoridades de los países. En general puede verse en TradeMap. Podría entrarse a hacer un ejercicio para ver en qué industrias que sean comunes a por lo menos 2 economías de la comunidad andina, industrias locales de producción local, se están viendo amenazadas o están sufriendo un daño o un retraso importante a causa de las importaciones. Poder establecer, por ejemplo, un margen de dumping en ese caso, o poder establecer factores, por ejemplo, que no se está usando la totalidad de la capacidad instalada de las empresas a causa de las importaciones, de los bajos precios de las importaciones, o que se han perdido empleos por el bajo precio de las importaciones. Ahorita en pandemia también puede ocurrir que se pueda demostrar objetivamente que existen sobreinventarios en otros países productores de los mismos bienes. Tomemos un ejemplo como India, por ejemplo, que en industrias esenciales para la comunidad andina se tema objetivamente que pues van a haber bajos precios a causa del aumento en la oferta por el retroceso, digamos, el rompimiento de las cadenas de valor que generó la pandemia. Entonces ahí pueden haber oportunidades, y aquí realmente el llamado o esta primera parte de la presentación les quiere dejar un mensaje muy específico. Estamos muy complacidos de haber hecho este trabajo con las cámaras de comercio binacionales, porque estas iniciativas necesariamente
deben venir del empresariado. Y si revisamos, realmente hay empresas con presencia regional, hay empresas con presencia por lo menos en 3 de estos países, en donde va a ser mucho más fácil que ellas promuevan un diálogo a través de las cámaras, que promuevan un diálogo que permita entrar a hacer esta medición si se cumplen los requisitos. Y estas alternativas realmente lo que buscan son corregir y de manera proporcional, desde luego, y de manera temporal, esos bajos precios de las importaciones. La comunidad andina creemos que no ha sido inexplorada realmente en estos temas en relación con terceros países. Las razones pueden ser de pronto la asimetría que existe en el nivel de industrialización entre los países, también que se pone un umbral muy alto de afectación o de participación que tengan que tener las importaciones dentro de las economías. Y en general yo pienso que el gran reto es lograr que los empresarios de un mismo producto, de un mismo sector, se hablen entre ellos y consideren estas opciones. Sin embargo, pues esta iniciativa que estamos teniendo es precisamente enderezada a abrir ese diálogo y que ojalá a través de las cámaras de comercio binacionales pudiéramos medir cómo esta institucionalidad que ya existe a nivel regional puede servir para la reactivación económica que todos nuestros países están buscando. Dicho eso, ya doy paso a la presentación de mi colega, el doctor Jairo Malaver, en donde ya nos vamos a concentrar en un aspecto o en el sistema de calidad de la comunidad andina que sí ha sido bastante más explorado que el de la relación de defensa comercial con terceros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la introducción y también por esa exposición que nos ha dado en los temas de defensa comercial. En este momento, creo yo, pues los empresarios regionales están enfocando toda su atención y enfocando todas sus energías en 2 asuntos primordiales. El primero es cómo navegar en medio de la crisis en la que nos ha dejado con gran afectación, especialmente al continente latinoamericano, a los países latinoamericanos. Y segundo, buscando las mejores alternativas en medio de la formulación de distintas estrategias que le permitan a los empresarios de esta región reactivar la economía, para lo cual los gobiernos de los distintos países pues han hecho un esfuerzo enorme en ayudas, en la disposición de distintas políticas públicas que buscan justamente eso, reactivar las economías. Y pues definitivamente la defensa comercial es una de ellas, porque es el momento de hacer una pausa, pensar cómo corregir una competencia que supone unos retos desleales y que probablemente de esa manera sea el momento de hacer algunas inversiones que le permitan al empresariado aprovechar algunas de esas coyunturas que se han generado por la pandemia, como la necesidad de países industrializados de obtener una proveeduría de bienes que se encuentren más cerca de sus orillas, porque, digamos, los costos de producción hoy en día permiten que esa proveeduría se vea alimentada desde países más cercanos, como son los latinoamericanos, y porque las cadenas de valor, como usted decía, pues se han roto, y eso desde luego presenta una gran oportunidad por todo lo que se habla del nearshoring y de el reshoring. Buscar también que nuestros empresarios entren a suplir esa necesidad de manera interna con su propia producción a un mercado que se encuentra en graves dificultades de abastecimiento por causa de los rompimientos de las cadenas logísticas de valor. Así que, pues muchas gracias por la introducción sobre ese tema. Creemos que hay excelentes oportunidades y desde luego el punto de esta charla, donde comienzo yo, pues tiene que ver con las medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias son todo aquello que afecta al comercio, que no necesariamente viene de una tarifa aduanera, que desde luego tiene una afectación al comercio. Y pensemos primero por qué es necesario intervenir en los mercados, por qué es necesario intervenir en los mercados con una medida no arancelaria. Lo primero que hay que entender es que ese tipo de medidas no buscan
a diferencia de las medidas arancelarias, proteger los precios de un determinado producto en un mercado, sino que esencialmente, buscan esencialmente proteger tres atributos que deberían tener todos los productos en el mercado. El primero de ellos es la calidad, y la calidad no es otra cosa que el grado en que un producto cumple ciertas características inherentes a él o que son atribuidas a ese bien por su productor por la información que se brinda al consumidor. Esa es la manera en que decimos que un producto tiene una calidad determinada, porque es un producto que satisface esas expectativas que tiene un consumidor en términos de calidad porque cumple ciertas características, tiene esos atributos. Segundo, se interviene también porque el consumidor en el mercado busca que los productos sean idóneos para satisfacer la necesidad por la cual se ha producido ese bien en el mercado. Y tercero, y tal vez la más importante de todas, es porque ningún bien o servicio en el mercado debería representar un riesgo para la salud o la vida de los consumidores, o para una afectación, o para prevenir una afectación al medio ambiente, o para la seguridad nacional, y también, desde luego, ¿por qué no pensar que se interviene también para que la información que se entrega al consumidor en el mercado tenga la virtud de no engañarlo, de no desatender, digamos, un principio fundamental de las transacciones, que es que el consumidor, al no tener toda la información, se le provee aquella que es suficiente y necesaria para que pueda tomar una decisión informada sobre lo que va a adquirir. De eso partimos para entender por qué se interviene en el mercado, los gobiernos intervienen a través de medidas no arancelarias. En el año 2019, UNTAC hizo una clasificación de medidas arancelarias. Y pues en esta presentación básicamente nos vamos a concentrar en las medidas no arancelarias que tienen que ver con medidas sanitarias, fitosanitarias y barreras técnicas al comercio. Hay todo tipo de medidas no arancelarias, pero digamos que estas son las que mayores desafíos traen para los empresarios, dado que los productos ya no solamente deben satisfacer y deben siempre buscar diferenciarse en el mercado para satisfacer necesidades cada vez más complejas y digamos que tienen necesidades que tienen un mayor valor agregado, sino que además hay una serie de imposiciones que en los mercados son usualmente impuestas por los estados, que implican calidad, idoneidad y seguridad de productos. Y la gran característica de estas dos medidas que están allí es justamente esa, que buscan garantizar una calidad media de los productos, buscan garantizar una idoneidad de esos productos y que desde luego sean seguros. Solo para darles un ejemplo, pensemos en productos de alimentos. Una medida no arancelaria en un producto de alimento busca, entre otras cosas, garantizar su bioseguridad. Ven un segundo, yo pongo acá. Garantizar su bioseguridad. ¿Qué busca con esto? Una medida no arancelaria, por ejemplo, le impone al productor ciertos requisitos para saber que ese producto alimenticio no va a generar un riesgo de bioseguridad para los consumidores en la manera como ha sido manufacturado o en la manera como los cultivos han sido recogidos, y que de tal manera no se va a generar ese riesgo para la salud pública. Se generan prohibiciones, por ejemplo, de empaques engañosos, empaques que tienen la virtud de generar una expectativa en el consumidor que después de abrirlo defrauda esas expectativas. Son medidas no arancelarias también las que tienen que ver con el control de pesos y medidas en el mercado. Todo lo que hacen los países hoy en día por garantizar que el contenido de los productos preempacados sea exactamente el que está anunciando el productor en el empaque, o todo tipo de requisitos sobre la información de la etiqueta, sobre contenido alimenticio, calórico, sobre componentes, etcétera. Distintos requisitos en distintas economías generan unos grandes retos para los productores que normalmente apuntan a distintos mercados, y eso puede generar un gran caos entre los empresarios que digamos no encuentran unas normas armonizadas sobre las cuales deben etiquetar la información de diferentes productos. Estamos pensando en general en cualquier producto de alimentos, pero además hoy en día también se generan medidas que tienen que ver con el impacto de los productos en el medio ambiente, y se exigen certificaciones de huella de carbón, de cuál es la huella de carbón que genera un producto en el mercado a partir de su producción, de su empaque, de sus procedimientos logísticos para que el producto llegue a una estantería. Y esas huellas de carbón que suponen una certificación genera una medida no arancelaria que es muy, muy
pesada de cumplir por parte de los productores. Desde luego que no decir de la trazabilidad del producto. Los productores necesitan demostrar la trazabilidad del producto desde que, digamos, se recoge la materia prima, se procesa, se empaca y se lleva a la estantería del consumidor, y debe conocerse su trazabilidad para que pueda generar esa confianza y esa seguridad en los consumidores. Las proclamas y la publicidad en las etiquetas son también una medida arancelaria. Y de esa manera, pues digamos que todo eso encima de algo muy importante, y es que el empresario, además de cumplir todo esto, también tiene que pensar en generar una diferenciación en el mercado. Y por ejemplo, en el tema de alimentos, algo que hoy ha ido cogiendo mucho impulso, no solamente en las economías modernas y sofisticadas, sino también en las nuestras, son los productos orgánicos. Y esa es una manera de diferenciar un producto en el mercado, pero que implica el cumplimiento de muchos requisitos a efectos de que se satisfaga la necesidad y la expectativa del consumidor por medio de una certificación que genere confianza. Entonces, fíjense cómo todas estas medidas, que son diversas y pensando en diferentes mercados, podría o no afectar la manera como los consumidores tomamos decisiones, y en esa medida, pues trae un montón de retos para los empresarios para poder cumplirlas. Así que las medidas no arancelarias son necesarias, y son necesarias y están en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible, porque todos queremos vivir en un medio ambiente sano, porque queremos garantizar que no haya hambre, porque queremos garantizar que el impacto en los consumidores sea limitado, de manera que responden a un objetivo totalmente distinto al de las medidas arancelarias. La UNTAC ha dicho, son indispensables y cruciales para el desarrollo sostenible, pero también ha dicho que esas medidas afectan el 90% del consumo y del comercio mundial, porque es difícil pensar hoy en día en cualquier producto que no esté sujeto a determinadas regulaciones o cumplimiento de normatividad por el que se impide el ingreso de ese producto a un mercado. Es muy difícil pensar en algo que no tenga un requisito que cumplir. Y todo eso son justamente medidas arancelarias. La UNTAC ha dicho incluso que este tipo de medidas tienen 3 veces mayor impacto económico que los aranceles, pues reducen la oferta, frenan la innovación en muchos casos, impiden el ingreso de nuevos competidores, especialmente competidores pequeños. La pequeña y mediana empresa tiene serias dificultades para cumplir los requisitos que imponen las medidas no arancelarias en términos de barreras técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias. Pues esto aumenta los costos de producción, que muchas veces no es fácil que una pequeña y mediana empresa que digamos tiene grandes dificultades en su caja para apalancar todo su desarrollo, no tiene suficiente capital de trabajo, pues ingresarle nuevos costos dentro de esa producción le genera mayores barreras que al final no termina cumpliendo. Eso sin dejar de mencionar, por ejemplo, que en países como los nuestros, y ya lo vamos a ver, digamos, lo que se conoce como infraestructura de la calidad, en muchos casos no está tan sofisticada como en otros países industrializados, con lo cual los empresarios pequeños tienen serias dificultades para acudir a esos servicios a efectos de poder demostrar que sus productos cumplen los requisitos de determinado mercado. Todo eso al final genera mayores costos de producción, y desde luego los precios al consumidor también aumentan por causa de las medidas no arancelarias. De manera que, con base en qué se determina la calidad, la idoneidad y la seguridad, que ya dijimos son atributos de un producto que cualquier consumidor en un mercado espera encontrar, pero que desde luego no son atributos que simplemente por el hecho de declararse sobre un producto, por el hecho de que un productor, un comercializador diga que este producto tiene determinada calidad, cumple este objetivo, por tanto es idóneo y además no genera ningún riesgo a la salud, ya se deba entender que efectivamente el producto tiene esos atributos. Para ello, los estados acuden a las reglamentaciones técnicas y los requisitos y medidas fitosanitarias, que son requisitos mínimos para el ingreso a los mercados, y normalmente responde a objetivos legítimos de regulación en esos estados que buscan proteger a los ciudadanos. Pero además de eso, también acuden a normas técnicas. Muy importante, la diferenciación acá es que la norma técnica, a diferencia del reglamento, es de cumplimiento voluntario, y lo que hacen los empresarios al, digamos, asumir la producción de un producto bajo una norma técnica es de manera voluntaria declarar que su producto tiene esa calidad, esa idoneidad y esa seguridad que requiere el mercado.
y también a través de procedimientos de evaluación de la conformidad que lo que buscan es determinar a través de ensayos, inspecciones, verificaciones o registro que un producto que cumple un reglamento técnico efectivamente lo cumple porque está demostrado con base en un ensayo, en una inspección, en una evaluación, o una norma, un producto que está sujeto al cumplimiento de una norma técnica también cumple esas normas técnicas. ¿Por qué nos debe importar esto? Porque es interesante hablar del tema en medio de la coyuntura de la reactivación económica. Porque si estamos pensando en que nuestros productos lleguen a mercados más sofisticados, probablemente esos mercados exigen sellos de calidad. Y esos sellos de calidad ya son, por las preferencias del consumidor, una restricción al mercado, que en el caso de las normas técnicas es una restricción que no está dada por una imposición del Estado, sino por una preferencia de los consumidores. Que si un consumidor está buscando un producto orgánico en una estantería, ese sello de calidad se cumple a través de unos ensayos y una certificación que le permite al consumidor satisfacer esa necesidad y tener la confianza suficiente para adquirir ese producto. Sin embargo, nos interesa también el tema porque en muchos países existen medidas no arancelarias de tipo técnico y fitosanitario o sanitario que implican una imposición regulatoria y una barrera al comercio. Si yo no cumplo con ese requisito, no puedo ingresar a ese mercado. Y para eso existen toda una serie de instituciones y de políticas que son aplicadas por los estados para determinar cómo se cumplen esos requisitos a través de certificados, de inspecciones, de distintas maneras para verificar que efectivamente lo que va a ingresar a ese mercado y que se va a circular para los consumidores cumpla con todos esos requisitos. En el comercio internacional, pues pasa todo el tiempo, en nuestros países, los países de la CAN, pasa todo el tiempo y simplemente aquellos productos que no cumplan con los requisitos que están determinados en esos mercados simplemente no entran. Las autoridades nacionales de cada país determinan de qué manera hacen los ejercicios de control. En el caso de Colombia y países de la región, pues esos controles implican una serie de certificaciones, de permisos sanitarios, de autorizaciones que retrasan en muchos casos el ciclo y digamos la logística de las importaciones, que eso genera desde luego mayores costos para los importadores. Y dentro de todo esto, pues lo que se busca es, en un mundo globalizado como en el que vivimos, tratar de encontrar un balance entre los costos y beneficios de una regulación. Que la regulación no se vuelva el caballo de batalla, por ejemplo, para proteger a los industriales de una determinada región y que tampoco, digamos, tenga la virtud de terminar siendo ineficaz porque no está bien planteada y al final el objetivo no se cumple en medio de la regulación. Y digamos que dentro de todo eso, al igual que ocurre con la defensa comercial, que es un instrumento de política pública que utilizan los países para intervenir, pues los instrumentos sobre regulaciones, sobre obstáculos técnicos al comercio también son dados desde la Organización Mundial del Comercio, de manera que los países, incluyendo los países de la CAN, adoptan estos modelos de regulación para efectos de que no se constituyan barreras al comercio innecesarias, que no tengan, digamos, la virtud de lograr los objetivos que se busca con la regulación y que terminen siendo una barrera innecesaria al comercio. Y se basan en diferentes principios. Cualquier regulación que emita un país de la CAN en virtud de las decisiones de la CAN que existen sobre la materia, pues debe generar, o esa regulación no debe, digamos, cerrar las economías, debe haber una propensión a la apertura y deben generar medidas que sean equivalentes, que no se discrimine la medida regulatoria, de un país no discrimine los productos importados sobre la producción nacional, buscando proteger un objetivo legítimo, que tenga eficacia y sea pertinente para el objetivo que se traza, que si yo lo que busco, por ejemplo, es evitar daños al medio ambiente, al ecosistema marino a través de regulaciones de pesca, pues no se imponga simplemente una etiqueta sobre los productos pesqueros buscando justamente mediar o prevenir el daño que se genera en la pesca de productos, en la pesca de alimento en el océano con una etiqueta. Eso es una medida que no es eficaz y que no es pertinente. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso.
De manera que la regulación sea igual para todos los países, que esté basada en estándares, que no genere discriminaciones y que no genere en el mercado ventajas competitivas de un productor nacional sobre un importador o viceversa. Y desde luego que las medidas sean imparciales, que apliquen para todo el mundo. Esto es a manera general lo que debe cumplir una regulación, tanto en el contexto de la CAN como en el contexto de la OMC. En la CAN tenemos la decisión 827, que básicamente nos impone las reglas que les estaba hablando, y el acuerdo OTC de la Organización Mundial del Comercio, acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, también determina la manera como deben fijarse esas reglas mínimas para la expedición válida de los reglamentos técnicos o de las medidas fitosanitarias que imponen barreras en el mercado. Todas ellas siempre deberán tener un objetivo legítimo, que entre otros, los imperativos que protege o que se buscan o que se busca lograr a través de la regulación técnica tienen que ver con la salud y la vida humana, animal, vegetal, la seguridad pública y desde luego también la prevención de inducción a error de los consumidores. Cualquier medida que busque algún objetivo que tenga que ver con esos imperativos se considera un objetivo legítimo y el país puede entrar a considerar la posibilidad de regular. Que como les dije hace un rato, además de eso, pues que la medida que se va a imponer bajo el principio de igualdad no discrimine los productores nacionales de los productores extranjeros y eso se puede ver de muchas maneras, no solamente en el cumplimiento de requisitos, sino en la forma como demuestran que si yo le digo a un proveedor importador para un producto nacional que debe venir con un certificado basado en ensayos, pues lo mismo se exige al productor nacional para que sus productos puedan llegar al mercado. Que si yo le estoy pidiendo una etiqueta a los productores internacionales para que esa información llegue al consumidor que considero que es valiosa, pues le pide exactamente los mismos requisitos al productor nacional de manera que no se genere discriminación. Que además de eso, con miras a armonizar los requisitos en todo el mundo, porque si no esto sería un caos absoluto, pues que en la medida de lo posible los requisitos sean similares, que para solucionar un determinado problema que está generando un producto en el mercado se utilicen estándares que sean internacionalmente aceptados de manera que tanto el productor nacional como el extranjero puedan basarse en los mismos estándares y competir en el mercado sobre esa condición. Y muy importante, y esto ocurre en el contexto de la CAN y el de la OMC, las medidas deben ser comunicadas antes de emitirse a los socios comerciales de los países, tanto de la CAN como de la OMC, para que esos socios comerciales puedan hacer observaciones, comentarios y sugerencias antes de que sean emitidas. Es un requisito que sean públicos estos proyectos, que se notifiquen a través de los mecanismos diseñados por los miembros de la CAN y por la OMC a esos socios comerciales a efectos de que esa comunicación permita hacer observaciones y permita corregir si hay que corregir algo. Esto en cuanto al tema de cómo se deben construir los requisitos técnicos, pero muy importante, antes de pasar al siguiente paso, hay algo que, digamos, ha venido haciendo o teniendo mucho eco en los últimos años frente a la expedición de reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias que probablemente en el mundo industrializado existe hace muchos años, que son la definición de políticas de regulación técnica, buenas prácticas de regulación técnica, que implican que los países, antes de siquiera expedir la regulación o expedir un proyecto de regulación, se sienten y piensen muy bien y definan a través de un estudio juicioso cuáles son las consecuencias económicas, cuáles son las consecuencias sociales, ambientales que puede traer una regulación en un determinado mercado, medir esas consecuencias, determinar muy claramente esos impactos a efectos de definir que efectivamente lo que está haciendo, lo está haciendo por un objetivo legítimo, pero además que va a generar unos resultados que la regulación está muy próximo a encontrar, dado que se ha hecho un estudio un estudio muy riguroso de por qué esos impactos sí se pueden dar. Eso se conoce como análisis de impacto normativo
análisis de impacto regulatorio, que existe en distintas economías y que en algunos casos, en algunos países es obligatorio hacerlo como un requisito para llegar a la expedición de un reglamento técnico. Esto existe, como digo, hace muchos años en los países industrializados porque se entiende que las medidas regulatorias restringen el comercio y que como tal los países antes de emitirla deben tener absoluta certeza de lo que están haciendo las valoraciones adecuadas de los impactos que pueden generar esas medidas regulatorias. En Colombia existe, en la CAN sé que hay una iniciativa por expedir una decisión que obligue a los países a adoptar políticas de mejora regulatoria o políticas públicas para la definición de requisitos, distinto de simplemente los requisitos que ya he hablado, y pues que resulta de suma importancia. Ahora, en el sistema andino de calidad, pues es importante no solamente saber que existen unos requisitos obligatorios y existen unos requisitos voluntarios, sino que los empresarios deben entender que se han diseñado toda una institucionalidad para que ellos puedan demostrar adecuadamente el cumplimiento de esos requisitos. Y esa institucionalidad está dada por lo que está en este slide. En primer lugar, muy importante es la actividad de acreditación. La actividad de acreditación es el pilar fundamental de cualquier sistema de calidad en el mundo. Digamos que en el mundo funciona esto de manera muy similar. Y lo que busca la acreditación es evaluar a un tercero que va a realizar una labor de certificación e inspección, evaluar su competencia técnica, su conocimiento, sus equipos, etcétera, para darle un voto de confianza a ese tercero que va a realizar una labor de certificación de un producto que es producido en cualquier país miembro de la CAN. Y claro, ese proceso de acreditación, que es de nuevo una evaluación muy exhaustiva, que hace un organismo, en algunos casos privado, en algunos casos del Estado, pues se basa en distintos elementos que son absolutamente necesarios. Por ejemplo, un organismo que va a certificar buenas prácticas de manufactura agrícola. Ese organismo debe demostrar que tiene el conocimiento, debe demostrar que el equipo de trabajo que realiza la labor conoce las normas, tiene experiencia en las normas, ha sido evaluado, tiene los instrumentos que le permiten de alguna manera medir adecuadamente el cumplimiento de un tercero que se está certificando en Global Gap, en esas prácticas prácticas de manufactura agrícola, buenas prácticas de manufactura agrícola, y para eso pues es necesario tener una trazabilidad en temas de mediciones, que normalmente en nuestros países están dadas a través de un Instituto Nacional de Metrología, que tiene, digamos, la custodia de los patrones primarios de las mediciones, y que esas mediciones, digamos, permiten que todos los demás países de la región estemos midiendo exactamente lo mismo con las mismas características. Todo esto, junto con las normas, la forma en que medimos, los ensayos, etcétera, que hace un OEC, pues es evaluado por el organismo de acreditación. Es una banca de confianza. Ellos entregan un voto de confianza en esos organismos evaluadores de la conformidad que hacen certificaciones e inspecciones para que estos a su vez transmitan esa confianza a los consumidores a través de los documentos y de las certificaciones que emiten. Muy importante, ya lo había dicho, pero vale la pena recordarlo, en la labor de los institutos nacionales de metrología en el sistema andino de calidad, pues es la única manera en que nosotros tenemos certeza que las mediciones son trazables a patrones internacionales, que las mediciones, que lo que mida un colombiano en una fábrica de chocolate en la que se está midiendo, por ejemplo, el nivel de cadmio en el cacao, sea lo mismo que se está midiendo en otro país, a efectos de que la calidad de las mediciones hable de la calidad del producto. Y pues desde luego los institutos nacionales de metrología brindan esa confianza a través de la trazabilidad de las mediciones que hacen sobre los laboratorios que a su vez realizan ensayos que son exigidos por el mercado para efectos de generar un certificado de conformidad que posteriormente va a llevar al consumidor a tomar una decisión. Por aquí atrás aparecen los reguladores, que son básicamente los ministerios de cada país andino que tienen la facultad de emitir reglamentos técnicos como los que veíamos atrás, que son aquellas medidas, imposiciones
de carácter técnico que imponen unos requisitos determinados de calidad, idoneidad y seguridad a los productos. Y también en cada país existe un órgano de normalización que son los que crean los estándares de producción de determinados productos o de manufactura o de lo que sea. Todo esto se conoce como el Sistema Andino de Calidad y funciona verdaderamente como un sistema, como un engranaje. No existe una actividad que no dependa de un determinado actor, que no dependa de la actividad de otro actor dentro del mismo Sistema Andino de Calidad. Y esto es importante entenderlo porque a nivel andino la acreditación la llevan a cabo distintos organismos, uno en cada país, pero entre ellos también hay una coordinación importante que les permite realizar esta actividad de acreditación generando confianza dentro del contexto andino. Fíjense en una cosa, en el contexto andino, por decisión CAN 506, los certificados de conformidad que emite un organismo sobre los productos que van a un país de destino ya tienen un reconocimiento automático. Un productor voy a decir, de extensiones para Navidad en el Perú, que necesita certificar esas extensiones para que lleguen al mercado colombiano, obtiene un certificado de conformidad por un organismo evaluador de la conformidad que es reconocido dentro del contexto de la CAN, y con ese documento puede comercializar sus productos en Perú y en Colombia. A pesar de que no hay un mercado común, este es un acercamiento importante para que a través de reconocimientos multilaterales se haya acceso a los mercados. Y esto ocurre de la misma manera en todo el mundo sobre 3 pilares, que son los mismos 3 pilares que veíamos atrás, de acreditación, normalización y metrología, buscando que el reconocimiento multilateral en esos 3 campos genere para los empresarios la ventaja de poder acceder a otros mercados a través del cumplimiento de requisitos. En el tema de metrología, por ejemplo, existen los tratados del Buró Internacional de Pesas y Medidas y de la Organización Internacional de Metrología Legal, que buscan estandarizar requisitos y buscan estandarizar métodos de medición y de calibración en todos los aspectos metrológicos o en todas las magnitudes, a efecto de que los empresarios de cada país estén midiendo lo mismo en sus distintos países y que a través de esa vía fluya el comercio porque las mediciones son exactamente iguales, o porque a través de un ejercicio de normalización por instituciones que emiten los estándares en los que se acredita distintos organismos de certificación para certificar productos, sean los mismos. Y muchos de ustedes conocen los estándares de ISO, por ejemplo, los estándares de IEC. Son estándares internacionales que lo que buscan es solucionar un problema de una manera repetida para cualquier mercado, y la mejor manera de hacer que esto, digamos, cumpla el requisito que hablábamos de la apertura de mercados y que no sea un obstáculo innecesario al comercio, es que en el mercado destino y en el mercado origen cumplan la misma norma, de manera que al cumplir la misma norma ya digamos que habría unos lazos que permiten que haya un intercambio comercial sin mayores obstáculos. Y esa es la manera de hacerlo a nivel mundial. Y en tema de acreditación, pues es muy importante que los organismos de acreditación suscriban tratados de reconocimiento multilateral que le permita a los acreditados en un país poder prestar sus servicios de certificación en otro país, dado que están estandarizados por las mismas normas, dado que hacen la actividad de acreditación de la misma manera, y todo esto genera confianza para que los empresarios de uno u otro país puedan fácilmente acceder a distintos mercados. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en medio de la reactivación económica que supone los retos que nos deja hoy la pandemia, los empresarios deben hacer frente a las medidas no arancelarias. Y la manera de hacer frente a las medidas no arancelarias en este punto es, en primer lugar, hacer un benchmarking e identificarlas, saber cómo cumplirlas. Y si hay alguna en un mercado destino donde el empresario tiene un gran interés, porque, por ejemplo, termina siendo su Pareto, o incluso no es su Pareto, pero ve una gran oportunidad para ingresar a ese mercado, pues debe identificarlas. La OMC recientemente, a través de una resolución del Comité
de Obstáculos Técnicos al Comercio emitió una resolución en la que se creó una herramienta, es esta herramienta, ePing. Nosotros vamos a circular la presentación y esto viene hiperenlazado, a través de la cual todos los países que han emitido medidas no arancelarias hagan una notificación a los demás países de la OMC, o cualquier empresario en cualquier lugar del mundo puede consultarlas y conocer qué medidas se están expidiendo en determinado país. Desde que arrancó la pandemia, las notificaciones ante la OMC de medidas no arancelarias, específicamente de obstáculos en temas de regulación técnica y medidas sanitarias y fitosanitarias, se ha incrementado de una manera importante. Y pues eso se ve en el número de medidas que son notificadas a través de la herramienta de ePing. Súper fácil de utilizar. Ustedes pueden buscar por país y encontrarían cifras como estas. En Colombia, a través de ePing, hay notificadas cerca de 610 medidas no arancelarias, en el Ecuador 1.378, en el Perú 1.012 y en Bolivia 102 medidas no arancelarias. De estas medidas, en Colombia 98 corresponden a reglamentos técnicos, en el Ecuador son 291 y en el Perú son 135. Y desde luego, después de identificarlas y saber que si alguna de ellas es un obstáculo que está generando problemas en el comercio, pues hay que hacer uso de los mecanismos de solución de controversia multilaterales, bien sea a través de la Comunidad Andina, que ya veremos, puede ser a través de la Secretaría o del Tribunal de Justicia de la CAN, o a través de la Organización Mundial del Comercio y los mecanismos que ellos proveen para hacer frente a este tipo de medidas. Muchas veces los empresarios, por la complejidad técnica que implica entender los temas de regulación técnica, dejan de hacer uso de estas medidas, pero nosotros consideramos que es el momento de hacer un buen benchmarking y entender muy bien de qué se trata para saber si es prioridad del empresario a activar los mecanismos de solución de controversias multilaterales en estos casos. El primero de ellos, a través de la CAN. Lo primero que puede hacer un empresario es a través del Ministerio de Comercio de su país o de la Autoridad de Comercio Exterior, activar las consultas entre países para hacerlo a través del Comité Subregional y de la Secretaría General, buscar la forma en que entre los países empiece una dinámica de conversación sobre los requisitos de esos productos en determinado país que están generando un problema o un obstáculo al comercio. Allí se pueden solucionar muchas controversias. Sin embargo, si esto no es posible, el camino que tiene el empresario es hacerlo a través de la acción de incumplimiento en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Cualquier país miembro cuya conducta al expedir una norma vulnera el ordenamiento jurídico comunitario puede solicitar la acción de incumplimiento ante el tribunal. Y lo que busca esa acción es determinar con las decisiones de la CAN si la norma nacional que ha expedido uno de estos miembros de la CAN cumple o no con la expedición de los reglamentos técnicos como los vimos hace un rato, que no genere discriminación, que ha sido basada en estándares internacionales, etcétera, etcétera. Si esto no se cumple y digamos que la acción la puede promover tanto la Secretaría General, los países miembros o los particulares, si esto no se cumple, la orden del tribunal puede, en primer lugar, ordenar suspender la medida por el tiempo que dure la investigación, que normalmente puede durar entre 12 y 18 meses, y al cabo de que la decisión, digamos, de remover esa medida no arancelaria que genera esas distorsiones en el comercio debe ser adoptada dentro de los 90 días siguientes por el país miembro. Y en el caso de la OMC sucede algo muy similar. Lo primero es que a través del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, donde los países miembros tienen un asiento, se debatan todos los asuntos relacionados con las medidas no arancelarias que son emitidas por los países miembros, y allí pueden salir soluciones o pueden encontrarse soluciones a los distintos problemas que surgen entre los países. Si esto no es suficiente, los países pueden activar el mecanismo de consultas. Entonces, Brasil activa el mecanismo de consultas con la Unión Europea o con un país de la Unión Europea por un determinado producto, y básicamente se sientan a discutir las diferencias que tienen sobre esa reglamentación técnica y la aplicación del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, y allí se pueden encontrar soluciones. Si esas soluciones no se encuentran allí,
Normalmente lo que se hace es la conformación de un grupo especial que se conoce con el nombre de panel de expertos. Ese panel de expertos, que es nombrado por el comité OTC, estudia la reclamación y la regulación del país que ha sido reclamado y emite un informe en determinado sentido de que cumple o no cumple con el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Ese informe se presenta ante el organismo de solución de diferencias de la OMC, quien adopta el informe o no lo adopta y toma una decisión que debe ser cumplida por un país miembro de la OMC. Es un proceso que en las decisiones que hemos estudiado de los últimos 10 años, tarda aproximadamente unos 3 años en producirse esta decisión, pero hay muchas decisiones que ni siquiera llegan acá, sino que a través del mecanismo de consultas se resuelven entre los países miembros o sin necesidad de llegar a la decisión del órgano de solución de diferencias por el informe que expiden el panel de expertos también puede llegar a determinar el país reclamado que debe modificar esa regulación o que debe eliminarla de su ordenamiento jurídico interno y a través de esa vía se solucionan distintas controversias. Esto es un dato de la OMC. Entre el 95 y el 2020 se han notificado, acuérdense que es un deber notificar a los socios comerciales, los países que están en vía de expedir una regulación técnica o una medida sobre alimentos, animales o medio ambiente, fitosanitaria o sanitaria, se han notificado 38.589 regulaciones técnicas y 26.734 medidas sanitarias y fitosanitarias. De esas, de esa cantidad, solamente lo que está por debajo de la línea roja generó una preocupación específica sobre el comercio entre países miembros de la OMC. La diferencia es importante, digamos que en la medida en que existen tantos requisitos estandarizados en el mundo, digamos que si algo se sale del sombrero de un país, no debería generar una mayor preocupación porque todos los países tienen los mismos problemas o buscan los mismos objetivos. Y esos problemas se generan vía, digamos, comercio de bienes y servicios que son usualmente los mismos en todos los países. Por eso la diferencia es tan grande, ¿no? Entre lo que realmente generó una preocupación específica sobre el comercio entre dos países y todas las medidas que son notificadas. Y fíjense que solamente una porción muy pequeña de esas, cerca del un poco menos del 10% en el caso de reglamentos técnicos, generó la solicitud de la apertura del mecanismo de consulta y del organismo de solución de diferencias de la OMC. De esas, solo se produjeron 8 decisiones en el caso de reglamentos técnicos y 13 decisiones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto es hasta junio 30 del año 2020. De manera que el mecanismo existe, la institucionalidad está dada y es muy importante que los empresarios, en medio de su estrategia de activación económica, entiendan la complejidad que traen estos temas de medidas no arancelarias y conozcan los mecanismos que están a su servicio y a su disposición para efectos de hacer las reclamaciones cuando tengan que hacerlas. En el caso de la OMC, los empresarios deben activar estos mecanismos a través de los ministerios, que son los interlocutores ante la Organización Mundial del Comercio o, digamos, los delegados del gobierno. Se activan esos delegados a través de los ministerios de comercio o Ministerio de Comercio Exterior para llegar con las reclamaciones al seno de la OMC donde arranca, digamos, todo este tema. Es muy importante entender que esos requisitos sobre las regulaciones técnicas se aplican para todos los miembros de la OMC, incluyendo países muy poderosos. De hecho, las principales reclamaciones en los últimos años han sido justamente en mercados muy sofisticados como el norteamericano. En la diapositiva donde veíamos que Colombia tiene alrededor de 610 medidas no arancelarias de carácter obligatorio o que el Ecuador tiene más de 1.300 o 1.000 y algo del Perú y las 200 y pico de Bolivia. En los Estados Unidos hay más de 4.000 medidas no arancelarias digamos, de carácter obligatorio y eso pues le dice a uno qué tan complejo es acceder a un mercado como el norteamericano. Lo mismo sucede en la Unión Europea, donde existen más de 3.000 medidas no arancelarias. De manera que pues es principalmente en estos mercados tan
tan sofisticados donde ocurren todas las controversias o la gran mayoría de controversias en relación con las medidas no arancelarias. Solo para darles 3 ejemplos que son muy famosos en el mundo y en estos temas de medidas no arancelarias. Cigarrillos, atún enlatado y carne, reglas de etiquetado en los Estados Unidos. El primero de ellos incluía una prohibición. Son los cigarrillos que tienen un aroma, que tienen que tienen un aroma o que están basados en una hierba, etcétera. Se prohibió la comercialización de ese tipo de cigarrillos en los Estados Unidos a través de la Ley Federal de Tabaco, y esa medida fue cuestionada por Indonesia ante la OMC, ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, considerándola discriminatoria, pues Indonesia produce y es el mayor exportador de cigarrillos de clavo. Es ese cigarrillo negro, no sé, muchas personas lo conocerán, es un cigarrillo negro que está hecho con un filtro y que tiene un sabor a clavos. Esos cigarrillos fueron prohibidos en los Estados Unidos bajo la premisa de que ese cigarrillo podía, por el sabor, inducir al consumo del cigarrillo y que por tanto lo que buscaba la ley antitabaco era reducir el consumo buscando un objetivo legítimo que apuntaba a la salud humana. Sin embargo, la ley antitabaco no prohibía los cigarrillos mentolados, y al final los cigarrillos mentolados también son un sabor que se añade al cigarrillo y que invita o podría invitar a un consumidor a adquirir cigarrillos por el hecho de que fuera mentolado. Para los Estados Unidos, la prohibición significaba eliminar el 0,1% de la oferta del mercado, que eran justamente los cigarrillos con ese aroma a clavo, pero para Indonesia era un producto de exportación supremamente importante. Se activa el mecanismo termina con la conformación de un panel de expertos porque no se pudieron poner de acuerdo en las consultas, y con una decisión que es adoptada por el órgano de solución de diferencias de la OMC, con lo cual al final la prohibición es retirada del mercado norteamericano. Pasó lo mismo con el atún enlatado, en el que se exigía a través de una etiqueta demostrar que en la pesca de ese atún que fue elaborado y manufacturado para enlatar, no habían sido afectados los delfines en la caza de esos atunes. Esto a pesar de que distintas regulaciones de los Estados Unidos ya le exigían al productor que quisiera comercializar sus productos allá una serie de certificaciones de cómo se pescaba el producto, etcétera. Y México fue el principal país que se opuso a esta medida. Luego se sumaron otros países, también productores de atún y de atún enlatado, cuestionando justamente que la medida era discriminatoria porque a través de un sello, y no era proporcional, a través de un sello, digamos, no se podía salvaguardar ese objetivo legítimo que era proteger el medio ambiente. Y la medida termina siendo revocada. Lo mismo sucedió con la carne, buscando establecer en la carne el etiquetado de país de origen. Canadá, socio comercial importante de los Estados Unidos, se quejó, alegando también discriminación al etiquetar el producto como canadiense o de origen canadiense, sin obligar al producto nacional a cumplir con unas reglas de etiquetado similares. Las 3 regulaciones violaban el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio a ser discriminatorias, y los Estados Unidos terminó modificándolas, activando todo este mecanismo de la OMC, del organismo de solución de diferencias. Ese es el enfoque regulatorio. Y es muy importante que se entienda que ese enfoque, pues, digamos, es la primera actividad de benchmark que debe hacer el empresario comunitario, a efectos de saber en los países de la comunidad y por fuera de la comunidad qué requisitos obligatorios están pidiendo los mercados, y saber si son o no discriminatorios y si son o no garantes del cumplimiento del Tratado sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Pero fíjense que este no es el único enfoque de esta charla sobre el tema de medidas no arancelarias. Como dije al inicio, los mercados terminan exigiendo en la mayoría de los casos las condiciones de calidad, de idoneidad de distintos productos. En el examen global de ayuda para el comercio del año 2019,
el director de la OMC, dijo esto que es fundamental para entender el enfoque voluntario de la calidad. La falta de infraestructura de reglamentación de calidad es también un obstáculo para la diversificación. A fin de competir en los mercados extranjeros y de diversificarse en otros nuevos, los países necesitan instituciones que prueben, midan y demuestren la inocuidad y la calidad de los productos. La ausencia de esa infraestructura reglamentaria puede ser una gran limitación para el comercio. Pensemos en lo siguiente. La calidad termina siendo una ventaja competitiva, una ventaja que se obtiene a través del insight del cliente de dos maneras, por diferenciación o por precio bajo, y a través de una estrategia comercial segmentando el mercado o abriendo el mercado hacia todos los consumidores. Quiero mostrarles esta diapositiva que está basada en las estrategias genéricas de competencia de Michael Porter, un tratadista estadounidense muy conocido en el tema de estrategia de negocios. Y fíjense cómo Porter nos trae dos maneras de analizar las estrategias de negocio en temas de calidad. La primera es el alcance, que si sea un alcance segmentado o si es hacia todo el mercado. Y la segunda es la fuente, si la fuente mía es a través del precio bajo o de la diferenciación. En cada una de las estrategias, bien sea por todo el mercado y con un precio bajo, o un precio bajo para un mercado segmentado, o una diferenciación para todo el mercado, o una diferenciación para mercados segmentados, existen componentes de calidad. Porque si yo voy a todo el mercado y mi enfoque es el precio bajo, yo debo adoptar métodos de producción eficientes, tipo el método de producción de Toyota, que permite disminuir ineficiencias, reducir costos, satisfacer a la mayor cantidad de clientes vía el precio, pero porque yo estoy siendo muy eficiente en la manera de producir. O si lo hago a través de diferenciación, hay componentes de diseño y tecnología que al final terminan impactando la calidad de los productos o generando un servicio de excelente calidad para los productos en mercados segmentados. En todos ellos hay componentes de calidad que deben ser tratados en estrategia de negocios. La inversión en calidad, cuando usted certifica, por ejemplo, gestión de calidad, tiene un retorno de inversión. Ha dicho la Asociación sobre Calidad de los Estados Unidos que se generan por cada $6 de ingreso, se generan $16 en reducción de costos y $3 en utilidades gracias a la adopción de sistemas de gestión de calidad. Esto aumenta la tasa de éxito de las empresas. Hace que, por ejemplo, los emprendimientos sobrevivan a la curva de los primeros 5 años, que en ventas y productividad existe un incremento dadas las inversiones que usted hace en calidad. Y desde luego que hay unos costos reducidos vía que pueden ocurrir ahorros en desperdicio, mitigación de ineficiencias, mejoras en procesos de producción. En cambio, si no se hace una adecuada inversión de la calidad, en realidad ni siquiera hay retorno sobre la inversión. Lo que sí va a haber es que sus ingresos van a caer, va a tener una desventaja competitiva representada en productos defectuosos, en entregas tardías, en promesas de valor no cumplidas y en servicio al cliente deficiente. Pérdidas de mercado, hay cero diferenciación, baja demanda, y los consumidores al final preferirán otras alternativas. Y lo que sí va a subir son sus costos. Costos de producción representados en reprocesos, en desperdicios, devoluciones, el costo de rehacer las cosas, el costo de reembolso y tal vez el más importante, el costo reputacional. Un cliente insatisfecho puede generar un impacto gigantesco en el goodwill y hoy a través de las redes sociales ese costo puede probablemente ser incalculable. Así que pues es muy importante y esto es la decisión que deben tomar ustedes. La primera de ellas es, pues no podemos bajo ninguna circunstancia producir productos que no cumplan los estándares mínimos. Esta área es la área de los reglamentos técnicos. Y estos requisitos de entrada significan que yo debo cumplir con esos reglamentos sí o sí. Sin ellos el candado no se abre y yo simplemente no puedo acceder a ese mercado. Pero más allá de pensar que son requisitos que digamos impiden o que imponen una barrera al comercio, lo que yo debo pensar es en cómo no generar esos riesgos a mis propios clientes y que vía a través de esos riesgos esté terminando comprometiendo mi responsabilidad como empresario y la promesa de valor que tengo hacia mis clientes. Más arriba, y es el grado de calidad que cada cual decide, están los productos con mayor valor agregado, esos que le dan una diferenciación en el mercado, que si usted, por ejemplo, si nuestros países, que somos un ejemplo muy básico, que somos países agricultores, que tenemos, digamos, una gran ventaja
en terminar siendo la despensa del mundo en temas de alimentos, miremos un poco más allá del alimento y busquemos crear productos con valor agregado para los consumidores de esos países que tienen, digamos, una demanda muy sofisticada sobre lo que se produce. Y más arriba, pues está el estado del arte, donde ni siquiera hay regulación, aquí no hay estándares. Son empresas que están en la cima del iceberg buscando siempre tener lo último en tecnología, buscando ahí también un mercado segmentado, muy reducido, pero con una gran disposición a pagar. En los productos de mayor valor agregado también existe. Sin embargo, pues estos están más arriba. ¿Cuál es el grado de calidad óptimo? Señor empresario, usted decide. Lo importante es saber que hay unos reglamentos técnicos y hay que conocer cuáles son y que si esta curva puede estirar hacia abajo o hacia arriba dependiendo de que se cumpla con las reglas que existen sobre la expedición de reglamentos técnicos. Allí creemos nosotros que existe una gran oportunidad para entender que en muchos casos esos reglamentos técnicos pueden ser una solución o pueden ser un camino estratégico en la reactivación económica. Eso era lo que quería decirles. Pues les agradezco muchísimo. De nuevo, extender un gran saludo y un agradecimiento especial a los directores de las cámaras, a la doctora Oliva, al doctor Luis Chala y a la doctora Mónica Harman por permitirnos y abrirnos el espacio a los empresarios de la región, que creemos que estos temas son de suma importancia para ustedes. Y en este momento, pues abrimos la sesión de preguntas para todos los que estén interesados en preguntar cualquier cosa de los temas que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos pendientes si en el público hay alguna pregunta para el doctor Andrés o para el doctor Jairo Malaver. Bueno, me dice nuestro ingeniero que no hay preguntas por el momento, así que les agradecemos, son las 6 de la tarde, les agradecemos su presencia. Y bueno, como saben ustedes, las cámaras de comercio estamos para ayudarle a los empresarios a facilitar sus negocios entre nuestros países. Cuenten siempre con las cámaras, con el apoyo de las cámaras, porque las cámaras ayudan a acompañarlos en el desarrollo de sus negocios. Es muy difícil para un empresario cuando va solo a otro país a hacer negocio, a explorar desde la oficina de abogados que necesita, cómo se hace una constitución de una sociedad. Las cámaras de comercio estamos para eso y además ayudamos a gestionar sus misiones de negocios y en el caso muy particular también de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, le ayudamos a los empresarios a articular sus relaciones institucionales entre ambos gobiernos, entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, para que puedan facilitarse sus procesos ante las diferentes instancias de los países. Así que cuenten con las cámaras y le agradezco a la Cámara de Perú, a la Cámara de Bolivia por apoyarnos en este evento, a la firma de abogados 1493, a nuestro ingeniero Joan Baracaldo y en nombre de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, de verdad, muchas gracias a todos.